Hola, muy buenas noches. Les habla el licenciado Federico Sánchez y gracias por acompañarnos en su programa La Hora del Abogado. Hoy, 3 de septiembre del 2015, damos inicio a este programa que esperamos contar con su presencia por mucho tiempo. Como invitado especial del día de hoy, nos acompaña el licenciado Federico Fernández Morales, notario público número 163, quien nos comentará diversos temas relacionados con cuestiones de notaría. Licenciado, muy buenas noches y gracias por su presencia. Muchas gracias, muy amable por la invitación. Qué bueno que vamos empezando juntos esta sección y esperemos que, como acaba de decir, abogado, dure muchos años. Vamos a platicar algunas cuestiones aquí relativas a la función notarial. Así es. Tenemos entendido que este mes de septiembre, licenciado, es el mes del testamento. ¿Qué nos pudiera comentar sobre esto? Muy bien, claro que sí. Los colegios, particularmente el Colegio Nacional del Notariado y en coordinación con el Colegio Estatal y los colegios locales, hemos acordado que septiembre se considere el mes del testamento por acuerdos que se han celebrado para que la gente acuda ante notario público y otorgue su testamento. Ese es un acto jurídico de trascendental importancia que la gente a veces elude, no quiere tratar. De hecho, en la notaría a mi cargo, personas que les comento yo de la situación del testamento, algunos hasta se ofenden porque piensan que le está sugiriendo que ya se van a morir o que los allegados a ellos ya quieren saber qué les va a tocar de su patrimonio. Pero no es así, ¿verdad? Sabemos, abogado, usted en su práctica profesional se da cuenta que resolver los asuntos desde la vía testamentaria son mucho más ágiles que tratarlos en la vía intestamentaria. Entonces, esa actividad del testamento, ese acto jurídico del testamento, es algo fundamental que la gente debiera tener la cultura de hacerlo y de acudir al notario a tratar su disposición. Muy bien, licenciado. ¿Y esto del mes del notariado, mes de septiembre, fue por algún decreto? Fue un acuerdo que celebraron los colegios a nivel nacional, donde se abaratan un tanto los costos del testamento. Cada uno de los colegios tiene su precio, su costo señalizado e individualizado, pero es una forma de decirle a la gente, acude al notario, haz tu testamento. Es una forma de concientizar a los ciudadanos para que acudan y realicen este acto trascendental. Muy bien, usted, licenciado. Eso es excelente. Yo creo que nuestro público va a estar muy interesado en saber todas estas cuestiones. ¿Y quiénes son las personas que deberían de hacer su testamento o en qué edades son los que más han acudido con usted, licenciado, para hacer? Ese es un tema muy importante, porque la gente piensa que necesitas estar ya en artículo de muerte o en un estado muy delicado de salud o que sepas que tus horas están contadas pues para hacer un testamento, porque parece ser que esa es la imagen que tenemos en las películas y en las novelas, ¿verdad? Que la gente en su última cama dicta el testamento. Pero no, en Tamaulipas la ley autoriza para que las personas a partir de los 16 años puedan hacer testamento. No se requiere la mayoría de edad para testar. A partir de los 16 años te precisa el Código Civil que puedes hacer tu testamento. Y desde luego, pues de 16 años en adelante, cualquier persona puede acudir ante notario a celebrar, a otorgar testamento. Hay una característica que quisiera tratar, que la gente piensa que al momento de que dicta un testamento, sus propiedades quedan, vamos a decirlo así, amarradas o inmovilizadas porque ya las comprometió en el testamento, lo cual es completamente equivocado. El testamento es un acto revocable, de modo que si yo hago un testamento el día de hoy y dejo a tal o cual persona como mi heredero y posteriormente cambio de opinión, pues ese testamento lo revoco y dejo sin efecto la disposición que había tomado originalmente. Sucede algo similar con los legados. Los legados es un otorgamiento individualizado de un bien. Vamos a suponer que yo le dejo a mi hijo una casa particular como un legado, pero resulta que en vida vendí esa casa, o la perdí, me la embargaron y la remataron y la perdí, o se destruyó, o cualquier cosa
que haga que ya no esté dentro de mi patrimonio. Al momento de mi fallecimiento, el legatario, en este caso mi hijo, según el ejemplo que pongo, pues ya no pudiera reclamar nada porque justamente el legado no existe. Entonces, sucede algo similar con las propiedades que uno destina en el testamento, y si después de ese tiempo decido cambiarlo, revocarlo, vender las propiedades, lo que sea, pues justamente no tendrá ningún efecto la disposición que haya dictado, porque hay una cosa muy importante, abogado, que el testamento surte efectos hasta la muerte del testador. O sea, yo puedo dictar un testamento que ahí está como suspendido, vamos a decirlo así, y lo que le dará vigencia y validez será justamente el fallecimiento del testador, para que a partir de entonces se tomen en cuenta las disposiciones contenidas en el testamento. Por ahí supe yo de un caso muy particular de que alguien había ido al banco a pedir un crédito y sostenía que él era heredero nombrado por su padre en un testamento, pero el padre seguía vivo. Entonces ese testamento y esa disposición pues justamente no estaba vigente. No tiene ninguna vigencia, no tiene ningún valor. ¿Por qué? No valor, vigencia. Porque pues justamente el padre está en aptitud de revocar o de cambiar la disposición testamentaria. Entonces eso es bien importante determinar, sobre todo cuando la gente piensa que el testar les limita sus propiedades. Oye, es que yo todavía quiero tener disposición de mis bienes. La puedes tener. El hecho que dispongas que tal o cual bien sea para tus herederos o para tus legatarios, para tus hijos, para tus parientes, para lo que tú quieras, con tus herederos, eso no te limita para nada. Incluso una propiedad que esté señalada en un testamento es susceptible de ser grabada en el banco, de ser otorgada en garantía hipotecaria o de cualquier otro tipo, de cualquier otra naturaleza, porque justamente no surte efectos el testamento, repito, hasta la muerte del testador. Sí. ¿De acuerdo? Es cuando ya el heredero puede reclamar ante las vías judiciales para que lo nombren su heredero. Su albacea primero, su heredero. Así es. Oiga, licenciado, y las personas que quisieran hacer el testamento, ¿hay algunos requisitos que deban cumplir? Únicamente que acuden ante notario, desde luego, tienen que hacerlo personalmente en un solo acto, identificarse a satisfacción del notario, y cuando son personas mayores, sobre todo vamos a decir, no hay una regla específica, pero vamos a decir que la persona tenga más de 70 años, vamos a poner por ejemplo esa edad, siempre un servidor pide una constancia médica que constate que los señores están en aptitud física y mental, más que nada mental, de otorgar testamento. Hay personas que están impedidas físicamente y eso no las limita para testar, pero sobre todo su capacidad mental, que existe en actitud, que esté ubicado en tiempo, lugar, circunstancia. Que un médico lo constate, porque justamente nosotros no somos peritos en medicina, somos peritos en el derecho, pero no peritos en medicina para determinar si una persona está en actitud mental de dictar su testamento. Se requiere plena lucidez. Por ahí dice la ley que los que estén afectados de sus facultades y tengan ratos de lucidez, en esos ratos de lucidez pudieran testar. Pero justamente lo que se requiere es que se identifiquen plenamente, que nos quede la certeza que son las personas que dicen ser y que estén en actitud mental de hacer su acto jurídico, que es el testamento. ¿Qué requisitos o qué informaciones pedimos? Pues su nombre, sus generales, que es su nacionalidad, su domicilio, su estado civil, su actividad, su RFC, para lo que los tengan, ¿verdad? Porque no necesariamente se requiere estar dado de alta en Hacienda para testar, pero si lo tiene, su RFC, su CURP, que es muy importante, el nombre de sus padres, también se incluye en el testamento, y eso es solamente para dejar bien claro y bien establecido que es la persona que decimos ser. Entonces, la constancia que haga el notario del testamento se hace en un solo acto, abogado. La persona viene ante el notario, hace valer su voluntad y se hace el acta notarial, que es el testamento, se lee, se firma en ese mismo acto. El testamento, otra cosa que es importante comentar, es un acto individual. Cada persona tiene que hacer un testamento. No podemos acudir dos personas en el mismo acto jurídico a hacer testamento. Es un acto individual, personalísimo, y la persona
dicta su voluntad, el notario le lee el testamento conforme a su voluntad y posteriormente lo firma. Hay una obligación también de inscribirlos en un registro nacional de testamentos, esto para tener la certeza de que las personas que hayan dictado testamento, para que quede constancia que ellos hicieron ese acto jurídico, porque vamos a decir que yo, andando de paso, en Nuevo León, por allá otorgué testamento y falleció, la persona falleció en Tamaulipas, caray. Pues ¿dónde vamos a saber? Pues hay un registro nacional que se pide información y ahí está inscrito. Muy bien. Vamos a una pausa y regresamos. Regresamos después de esta pequeña pausa y retomando nuestra plática con el licenciado Federico Fernández Morales, adscrito a la Notaría Pública número 163, lo cual les pedimos a ustedes si tienen alguna sugerencia, algún comentario, nos lo hagan saber a través de los teléfonos que aparecen en su pantalla, tanto de la notaría como aquí del estudio y de las oficinas. Entonces vamos, y no se les olvide que nos puede ver por www.tvimagen.mx los jueves de 8 a 9 de la noche. Licenciado, proseguimos con nuestra charla. Estábamos comentando lo de los testamentos. Entonces vamos a que nos amplíe aquí a nuestro público, nuestro auditorio. Claro. Si basta con que vaya la persona sola, si tiene que llevar testigos, si ahí en su notaría tiene que hacerse, si usted pudiera salir al domicilio si alguien se lo solicita, claro. Algo que que es de mucho interés para nuestro auditorio. Así es. Bueno, quiero yo puntualizar también una situación respecto a cómo la ley facilita a las personas otorgar su testamento, incluso para aquellos extranjeros que no estuvieran legítimamente en el país. Tanto el otorgamiento de poderes como el otorgamiento de testamentos son las dos funciones donde la ley exime la obligación de justificar la legal estancia en el país. Entonces puede venir un extranjero y otorgar testamento porque es su derecho. Si la persona no habla el idioma español, bueno, le proporcionaremos un traductor para que en estricto sentido a lo que indique el testador se plasme en el acta notarial. Ahora, que si puedo hacerlo fuera de la oficina, desde luego que sí. Insisto, el testar es un derecho que todas las personas tienen. Disponer de sus bienes para después de su muerte. La herencia son bienes y derechos y obligaciones que no concluyen con la muerte. Entonces, de repente encontramos algunas personas que ya están en un estado de salud muy deteriorado, tienen problemas de movilidad, no pueden conducirse, y siempre que podamos obtener su manifestación, su declaración, con claridad, con precisión, que no nos quepa duda lo que quieren decir, aunque ellos no puedan tener movilidad, bueno, nosotros podemos acudir hasta su domicilio y recabar su voluntad, siempre con requisitos de que estén en pleno uso de sus facultades, que no estén presionados, que no tenga coacción, violencia, que no veamos que hay una influencia sobre ellos que les impida disponer libremente de sus bienes, que no haya disposiciones que favorezcan a las personas que atiendan su última cama en cuanto a los doctores, porque pudiera parecer que es una influencia, que no sean las personas que les asistan espiritualmente, porque también pudieron pensar que es una influencia, pero una persona que esté en sus facultades mentales idóneas puede hacer su testamento. En este caso, como el testamento está haciéndose fuera de la oficina notarial, lo hacemos a mano. Llevamos el protocolo, que es el libro donde se asientan las actas notariales, y lo asentamos manuscrito, se lo leemos a las personas con la misma formalidad y nos lo firman en ese mismo acto, ¿verdad? Es conveniente también por ahí recabar su huella digital, porque así queda la certeza cierta, vaya la expresión, de que es la persona que nos dice ser y que es quien está haciendo su testamento.
Excelente, muy bien. Entonces, ya saben, nuestro auditorio pueden solicitar que un notario acuda al domicilio o pueden ustedes acudir a las notarías. Así es. Licenciado, hemos hablado de testamentos, pero ¿qué otras funciones se pueden realizar en la notaría? Muy bien. Desde luego, en tratándose de bienes, la transmisión de bienes entre vivos, pues hay una gama increíble. La sucesión justamente es una relación entre fallecidos y vivos, porque la persona que testó pues justamente ya no vive, y dijimos hace un momento en el corte anterior que para que surta efectos del testamento tiene que haber fallecido el testador. Pero en vida, pues las personas pueden acudir ante notario y hacer una serie de operaciones que transmitan la propiedad o transmitan el uso de los bienes. Por decir, el ejemplo más típico que tenemos en las notarías es la compraventa. Todos los bienes inmuebles, dice la ley, el Código Civil de Tamaulipas, que la enajenación de bienes inmuebles necesariamente tiene que constar en escritura pública, porque es un contrato formal y la escritura pública es la forma exigida por la ley. Entonces, para enajenar los bienes inmuebles que sean inscritos en el registro público, habrá que acudir ante notario y otorgar una escritura de compraventa, con todos los requisitos que esto exija. Evidentemente, la identificación de las partes que comparecen, la justificación que son propietarios del bien que desean enajenar, la comparecencia del cónyuge en caso de que este bien sea adquirido en sociedad conyugal durante la vigencia del matrimonio, porque generalmente, ahorita hacemos un espacio para platicar de esto, generalmente los matrimonios están celebrados bajo el régimen de sociedad conyugal, lo que ocasiona que los bienes adquiridos durante el matrimonio pertenezcan a los cónyuges por igual al 50%. Cuando alguien viene a enajenar un bien adquirido durante la vigencia de su matrimonio, celebrado en sociedad conyugal, tendrá que comparecer su cónyuge para otorgar su consentimiento. A veces los dos deben acudir. Así es, la gente a veces se confunde porque dice, es que este bien está a nombre mío, sí, pero está adquirido durante la vigencia de un matrimonio que automáticamente lo incluye en la sociedad conyugal. Y para enajenarlo, aunque no aparezca el nombre de la cónyuge ahí, necesita venir, comparecer y expresar su consentimiento para la enajenación, porque justamente ella también, o él, en su caso, es propietario del bien. Es importante cuando alguien adquiere una propiedad y está casado, poner el nombre de la cónyuge, porque nos sucede a veces en la práctica esto, abogado, que viene el señor X y dice casado, pero resulta que está casado con la señora Rosita y se divorció de la señora Rosita y luego más adelante se casó con la señora Teresita. Y cuando viene a vender el bien, viene con la señora Teresita, que no es dueña del bien porque durante la vigencia de su matrimonio no se adquirió el inmueble. Entonces ella no es la propietaria, ella es la nueva esposa o la cónyuge actual, pero no es la propietaria del bien adquirido bajo la vigencia de una sociedad conyugal con otra persona. Por eso siempre es importante con quién está casado, identificarlo, casado con régimen de sociedad conyugal con la señora tal, y asentar en el acta quién es la persona con la que está casada, para que al momento de la enajenación no quede duda que sea justamente la persona propietaria junto con él. ¿Por qué? Porque esto ocasionaría una inexistencia del acto jurídico, falta de un consentimiento elemental, que es una de las propietarias. Ese acto sería inexistente, no nulo, inexistente, porque falta un elemento esencial de todos los contratos, que es el consentimiento. Entonces es bien importante. Entonces tiene que acudir la esposa legítimamente casada. Con quien haya adquirido el bien, ¿verdad? Porque puede ser que la señora ya no esté casada con él, que hayan disuelto su matrimonio. Entonces, como no está casada con él, bueno, pues hoy está casada con otra persona, requiere la cónyuge que venga y otorgue el consentimiento, o en su caso, que otorgue un poder para actos de dominio al señor y pueda enajenar el bien. Pero sí es importante aclarar quiénes son los propietarios. ¿Qué hacemos en la sociedad, en la compraventa? Especificamos bien quiénes comparecen para vender, quiénes comparecen para comprar, verificamos que el bien aparezca inscrito en el registro público a nombre de quien dice ser el propietario, para eso sacamos un certificado de reserva de prioridad, el notario manda un oficio, un escrito al registro público, le
ser los señores tal y tal, y van a vender esta propiedad inscrita en este número de registro, en este número de finca, como es ahora, y te aviso para que hagas la anotación correspondiente. Si hay algún contratiempo o si hay alguna oposición para que ese acto se celebre, el registro público te va a decir, sabes que este bien ya no pertenece al señor, ya lo vendieron, o este bien tiene un gravamen, es decir, tiene un embargo, tiene una hipoteca, tiene algo que impide el libre tránsito en la enajenación. Entonces pudiéramos pensar que primero tendríamos que liberar aquellos gravámenes para poder enajenar. Entonces es importante certificar. Siempre le digo a las personas cuando van a hacer una compraventa, hay muchas personas que por confianza hacen una operación de compraventa, les digo yo, de banqueta. Oye, vecino, te compro el terreno, pues sí te lo vendo. ¿Y cuánto vale? Pues vale tanto, y aquí está, se lo entregan. Ahí después vamos sin formalizar. Sin formalizar. Ahí después vamos con el notario a hacer la operación. Y cuando debe ser al revés. Vamos con el notario, primero vamos a certificar que el contrato, que el terreno, que el inmueble, que lo que sea, está a nombre del que vende, que no tiene gravámenes, es decir, que no trae embargos, que no se le debe a Hacienda, que no se le debe a Infonavit, que no se le debe a alguna hipoteca de banco. Y ya que estemos bien cerciorados de eso, entonces sí podemos entregar algún dinero. Porque es muy común que la gente entrega el precio del inmueble o parte del precio, abogado, y resulta que luego al momento de querer hacer la escritura, pues no pasa porque está grabada. ¿Tiene algún gravamen? Tiene algún gravamen o ya se enajenó. Si a mí me muestran una escritura, pues yo lo que veo nada más es justamente el título de propiedad, pero no sé qué trae atrás. No conozco qué pasa en el registro público, que es la institución que le da publicidad a los actos de los particulares. Ahí vamos y pedimos una información de cómo está, como es un registro público justamente, vamos a pedir la información de que nos digan cómo está la situación de esa propiedad. Ahí todo lo que suceda en esa propiedad, ahí va a aparecer. Tiene sus anotaciones. Tiene sus anotaciones, es correcto. Entonces es importante primero, antes de dar un centavo, antes de comprometer, ir, cerciorarnos y poder estar seguros de que vamos a hacer una compra efectiva. Muy bien, Lisa, pues sus comentarios son excelentes y esperemos que también nuestro público sean de gran interés. Vamos a una pausa y regresamos. Volvemos y no se les olvide sintonizarnos, vernos por www.tvimagen.mx y llamarnos para sus comentarios y escribirnos a los teléfonos que aparecen en su pantalla. Y volvemos con nuestro invitado, el licenciado Federico Fernández Morales, adscrito a la Notaría Pública número 163 de esta ciudad, de H. Matamoros, Tamaulipas. Licenciado, nos comentaba sobre el régimen de matrimonio de la sociedad conyugal, pero hay otro tipo de régimen, separación de bienes. ¿Qué nos pudiera comentar sobre eso, licenciado? ¿Algún caso que se le haya presentado a usted en su notaría o algo? Sí, bueno, es importante aclarar esto. La sociedad conyugal está integrada por los bienes que se adquieran durante el matrimonio, siempre y cuando se celebre bajo el régimen de sociedad conyugal. El régimen de sociedad conyugal se considera siempre si las partes no manifiestan otra intención. La separación de bienes tiene que constar a través de un acto que también se hace ante notario público que se llama capitulaciones matrimoniales. Es cuando los cónyuges que van a contraer matrimonio o los futuros cónyuges acuden ante notario y le dicen, oye, ¿sabes qué? Vamos a contraer matrimonio y es nuestro deseo casarnos bajo régimen de separación de bienes. Esa manifestación escrita se ratifica ante notario y se lleva ante la Oficialía de Registro Civil y entonces el matrimonio se celebra bajo el régimen de separación de bienes. ¿Qué sucede en el régimen de separación de bienes a diferencia del régimen de sociedad conyugal? Bueno, justamente que los bienes que adquiera cada uno de los cónyuges será de su exclusiva propiedad. Entonces, no importa que estén casados, porque el régimen patrimonial les permite ser propietarios exclusivos de los bienes adquiridos. Es importante también aclarar, abogado, que los bienes que se adquieran durante la vigencia del matrimonio, aún bajo el régimen de sociedad conyugal, pero que sean adquiridos por uno de los cónyuges por donación o por herencia, no pertenecen
persona, el individuo determinante de la donación o de la herencia fue uno solo, individualizado. No entra a la sociedad conyugal un bien que me haya heredado mi padre o mi madre, porque no es, yo fui la única causa, yo fui el único causaliente de que se haya transmitido ese bien a mí, sin importar a mi cónyuge. Entonces, esos bienes adquiridos así, por herencia y por donación, no forman parte de la sociedad conyugal. Y aquí yo quisiera abrir un espacio para platicar de la donación. La donación es otra forma de transmitir la propiedad. Hay gente que dice, que en una forma coloquial, lo heredó en vida. Y no es justamente que lo haya heredado en vida, sino que, volvemos al inicio de nuestra plática, la herencia se da hasta posteriormente de la muerte del testador o de la persona fallecida, pues sus bienes se transmiten hasta después de su muerte. Pero donar significa transmitir en vida de forma gratuita. Y es muy común que la gente dice, heredó en vida a sus hijos, lo cual implica que les dio en donación los bienes. Siempre les digo yo a las personas, sobre todo cuando son personas de no mucha edad, que son personas de edad mediana, que no conviene perderse desposeer el patrimonio desde muy temprana edad, porque más adelante pudiera requerirse aquellos bienes. ¿Hay algún criterio de las partes que creen que los bienes de los padres son de los hijos? Y lo cual no es cierto. Y esta creencia viene justamente por la denominación de patrimonio. Patrimonio viene de pater, significa padre. Y entonces, efectivamente, desde la época del derecho romano, los patrimonios iban sucediendo de padres a hijos y así, en línea directa, hasta de manera indeterminada. Pero a veces tenemos la creencia equivocada que los bienes que ahora son de los padres serán de nosotros, lo cual no es cierto. Porque si el padre en vida no tiene una obligación alimentaria con los hijos, si no tiene hijos menores que tenga que proporcionar alimentos y desea vender sus propiedades, no hay un impedimento legal que se lo impida, no hay una cuestión legal que se lo impida. Entonces la gente piensa o se molesta porque papá vendió el rancho fulano y se gastó el dinero porque se fue de viaje. Es un acto perfectamente jurídico. Entonces se supone en nuestras costumbres que los patrimonios se van pasando, lo cual es correcto y yo creo que es lo idóneo, que el padre transmita su patrimonio al hijo. Pero si no sucede, pues no hay ningún impedimento para ello. Entonces, la donación es una forma de perder el control de la propiedad porque ya se transmitió, ya no eres dueño, no está sujeta como el testamento a la revocación, sino sería eso motivo de alguna nulidad de la donación o revocación de la donación por ingratitud. Pero la donación, el bien que se da en donación, es justamente del donatario. El donante pudiera tener la facultad de reservarse lo que se llama el usufructo, que es que todo lo que pueda rendir esa propiedad le pertenezca en vida. Generalmente el usufructo es vitalicio. Vamos a decir que la propiedad sea la casa paterna, se la dono a mis hijos, pero yo me reservo un usufructo que significa usar y disfrutar esa propiedad. Usar el bien. Así es. La propiedad, abogado, es el derecho más completo, que se puede desmembrar en uso, disfrute y abuso. Entonces, puedo yo reservarme el uso y disfrute y darte la nuda propiedad, que es justamente nada más como dijéramos la cascarita de la propiedad, ¿verdad? Lo de adentro, si fuera una fruta, vamos a poner esa alegoría, si fuera una fruta, pues la cascarita es la nuda propiedad y la pulpita, lo de adentro del jugo, pues es del usufructuario, que es el que disfruta y goza de la propiedad. Repito, el usufructo es vitalicio, generalmente es vitalicio, raramente lo vemos que sea por tiempo. Significa que durante la vida de la persona que se reserva el usufructo, estará gozándolo. Fallece y esa propiedad que se había donado, así desmembrada, se consolida en el donatario. Entonces su nuda propiedad ya se complementa con el usufructo y ya puedes tener plena disposición de la propiedad. ¿De acuerdo? Perfecto. Muy bien. Oigan, ¿hay algún caso especial que haya llegado ahí a su notaría sobre cuestiones de matrimonios que quisieran donar, que quisieran heredar, que hayan sido, que hayan estado casados bajo el régimen de sociedad conyugal
o de separación de bienes que nos pudiera comentar para ilustrarnos, ¿verdad?, a cómo debemos hacer nuestro testamento ahora en este mes de septiembre. Sí, bueno, es muy importante ese comentario que hace, abogado. Recalcamos, los bienes adquiridos durante la sociedad conyugal, durante la vigencia del matrimonio, pertenecen al 50 y 50 de los cónyuges. Entonces, cuando el señor viene a testar, o la mujer, según sea el caso, pero cuando uno de los dos viene a testar, únicamente podrá disponer del 50% que le pertenece. Aunque la propiedad aparezca a nombre de él, el testamento se referirá exclusivamente al 50% que le pertenece. ¿Por qué es importante testar? Vamos a suponer que hay un matrimonio con 3 hijos, casados bajo régimen de sociedad conyugal, y el señor fallece, intestado, y el 50% que le pertenecía por motivo de las ganancias matrimoniales, pues se divide entre 3 hijos, porque son los herederos legítimos. Y aquella propiedad que era la casa paterna, vamos a decirlo así, se convierte en un bien propiedad de 4 dueños. 3 dueños por el intestado y un dueño por la señora que es la cónyuge superviviente. La viuda, y quedan como 4 propietarios. Y resulta que alguno de ellos no está conforme con estar en copropiedad, porque nadie está obligado a estar en copropiedad, y él quiere su parte, o quiere vender para disponer de algunos bienes, o quiere hacer una división de la cosa común. Entonces es muy complicado. Generalmente yo recomiendo, pero esta es una recomendación únicamente, que los cónyuges testen a favor de su otro cónyuge, de manera que aquel que fallezca deje al sobreviviente como propietario del 100% de las propiedades. ¿Sí? Y como sustitución, para el caso que ambos fallecieran simultáneamente, sus hijos. Ahora, de repente hay gente que nos va y nos dice, a la notaría nos dice, yo quiero hacer un testamento, están casados de sociedad conyugal, y quiero que mis hijos sean los herederos. Entonces no hay que decirlo, la ley lo dice, porque son herederos legítimos. No son herederos legítimos. Entonces, el testamento no es una solución ahí. El testamento será la solución cuando alguien particularmente quiera dejar un bien específicamente para alguno de los hijos, o quiera dejar a la cónyuge o al cónyuge, según sea el caso, como su heredero. De modo que a su fallecimiento, el que sobreviva tome la titularidad del 100% de los bienes. Y ya con esa disposición completa podrá vender, repartir, donar, como a ella le plazca. Pero sí es importante determinar y saber que es únicamente el 50% en sociedad conyugal y que se puede disponer. Perfecto, licenciado. Estos sugerencias y comentarios suyos son importantísimos para nuestro auditorio. Y les recuerdo que nos pueden mandar sus comentarios, hablarnos por teléfono a los números que aparecen en su pantalla, y en el correo electrónico mándenos a www.tvimagen.mx. Pueden mandarnos sus escritos, sus comentarios, y se los haremos llegar tanto aquí al notario. Un servidor los podrá también atender, y los que puedan acudir y desean acudir ante la oficina del señor notario pueden hacerlo con toda libertad, y él los atenderá ahí en forma inmediata. Todos los días. El licenciado está ahí lunes a viernes, y vamos a una pausa. Continuamos con nuestra charla con el licenciado Federico Fernández Morales, notario adscrito a la notaría número 163, la cual se encuentra ubicada en la calle Primera, número 1207, entre Abasolo y González, de esta ciudad de Matamoros, Tamaulipas. Y ya hemos escuchado sus comentarios en cuanto a testamentos, herencias, sociedades conyugales, lo que es separación de bienes, y hay otras cosas que también se ven en la notaría y que son muy comunes, que a veces andamos por ahí necesitando, como son los poderes. Yo voy a pedirle al licenciado que nos comente todo lo que pudiera interesarnos
sobre los poderes, cómo hay que hacerlos, qué requisitos. Licenciado, le agradecería nos ampliara la información sobre los poderes que se llevan a cabo en su notaría. Claro que sí, abogado Sánchez, con todo gusto. Se trata justamente del otorgamiento de facultades a un tercero para intervenir a nombre y por cuenta de otra persona. A veces no podemos acudir a recoger algún documento, a hacer algún trámite, a recibir algún dinero o a hacer algún pago, porque estamos impedidos de trasladarnos al lugar donde se va a celebrar el acto o porque nuestro tiempo no nos lo permite. En este caso, facultamos a un tercero que se llama apoderado para que a nuestro nombre y en nuestra representación y bajo nuestra cuenta haga la gestión conducente. Los tipos de poderes que se otorgan en la notaría son variados. Generalmente, cuando alguien tiene algún asunto planteado en un juzgado, le otorga un poder para pleitos y cobranzas a un tercero, en este caso podría ser un abogado, para que lo represente, para que acude al juicio, para que presente pruebas, para que presente testigos, para que objete los documentos de la contraria, etcétera, etcétera. Todo lo que son los actos procesales que conocemos los abogados. Y pudiera ser también que alguien otorgue poder a una persona para que gestione lo conducente en una empresa. Entonces podríamos darle poder para pleitos y cobranzas y actos de administración. Entonces esa persona dotada de poder de administración podrá tomar determinaciones en la empresa, nombrar gerentes, contratar personal, disponer de cuentas, etc. Ese es un poder para que la persona tome decisiones a nombre de quien le otorga el poder. Más adelante podemos tener un poder más amplio y que se ve con más puntillosidad, valga la expresión, que es el poder para actos de dominio. El poder para actos de dominio es una forma de sustituir a un propietario de un bien para que vaya y pueda enajenar el bien. Es importante aclarar que los poderes se otorgan siempre en beneficio del que los otorga. Yo no puedo otorgar un poder para que a quien se lo dé me perjudique. Entonces, la gestión que tiene que hacer aquel apoderado va a ser siempre en beneficio del poder dante. Y hay una cláusula que siempre debemos incluir en los poderes, que significa que el apoderado está obligado a rendir cuentas en el ejercicio, cuentas que con motivo del ejercicio de su poder haya llevado a cabo. Entonces, es facultad del poder dante traerá cuentas a la persona que nombró su apoderado, decirle, voy a ver qué hiciste, qué gestión realizaste, qué cobraste, cuánto fue lo que compraste. Esa obligación de la rendición de cuentas siempre está implícita en el poder, aunque no se ponga. Entonces, sobre todo cuando se tratan bienes de dominio, o poderes de dominio, pues con más facultad, con más razón tengo que pedirle cuentas de qué hiciste con mis bienes. Entonces, pues lo vendí, pagaste los impuestos, te dieron tanto, etcétera. Esa rendición de cuentas está por ahí. Sí es importante aclarar que también algunas empresas otorgan, aparte de estos que llamamos poderes generales, los poderes laborales, que son para representar a la empresa patronalmente ante las juntas de conciliación, de modo que el apoderado podrá ir en nombre del patrón, sustituyendo al patrón, a afrontar las cuestiones laborales. Y otro poder que también se da comúnmente entre las empresas es el poder cambiario, que es las facultades que tiene el apoderado para acudir a las instituciones de crédito, abrir cuentas de cheques, firmar cheques, disponer de movimientos bancarios, financieros, a nombre generalmente de las empresas. Ese poder cambiario está contemplado en la Ley de Títulos de Operaciones de Crédito y se otorga específicamente para esos fines. Son en general los poderes que se puedan otorgar, y sí, desde luego hay poderes específicos, especiales, que con la ejecución del mandato se agotan, porque es un poder especial para que acudas ante tal lugar y presentes tal y cual documento. Hecho lo cual, el poder se agota porque es exclusivamente se termina, ya no tiene forma de continuar el apoderado gestionando a nombre del mandante o del poder dante. Los poderes se terminan
vendieron un poder para tener actos de dominio no irrevocable. Un poder para actos de dominio era vender una propiedad y resulta que el poderdante falleció. Ese poder concluye. Ya no puedo estar yo representando a alguien que ya no vive, entonces el poder termina. ¿Sí? Otra forma de terminar los contratos es justamente la revocación del poder. Yo otorgué poder como apoderado y ahora vengo igualmente ante el notario y le digo, ¿sabes qué? En tal fecha le otorgué poder a tal persona, vengo a revocarte el poder y necesito que se le notifique para que deje de actuar a mi nombre y para que me regrese los documentos y me dé cuentas de su gestión. Si el poder no se otorgó en la misma notaría donde se está revocando, el notario tiene obligación de remitir esa comunicación ante el notario que se otorgó para que haga la cancelación del poder en su protocolo o en su certificación, según sea el caso. A veces los poderes son públicos, son otorgados en escritura pública, en un documento de escritura, y a veces son privados, que se otorgan con ratificación de la firma del notario y 2 testigos. ¿De acuerdo? La presencia de los testigos en el acto de otorgamiento de poder es fundamental para su validez. Poder que no tenga esos testigos privado, no tiene validez. Puede ser nulo. Así es. Y es muy importante también, esto es una formalidad de ley. Hay un artículo aquí en Tamaulipas, 1890, y federal 2554, que la ley obliga, en el mismo texto de ley, del artículo, a que se incluya íntegramente ese artículo en el poder que se otorga. Si no está esa inclusión, el poder es nulo. Esa es la formalidad. Ah, ok. Esa es una formalidad que tiene que cumplir el notario, ¿no? Y obviamente los poderes pues tienen validez en toda la República. Claro, claro. Hay ahora un también registro nacional de poderes que pretende formalizar y regularizar más que nada todo ese otorgamiento de poderes que andan por ahí circulando, y a veces dice la gente, oye, no estará revocado, porque este poder es del 2005. Bueno, mientras no se revoque y se otorgó por tiempo indeterminado, el poder tiene vigencia. Pero resulta que el señor me exhibe el testimonio de su poder, y ese poder lo otorgaron en el 2005 y en el 2006 lo revocaron, y no hay ninguna anotación, en el documento no dice nada. Entonces yo verifico si ese poder está vigente o no en el registro nacional de poderes. Es incipiente todavía este asunto del registro, porque no todo el mundo inscribe los poderes, todos los actos de los poderes para actos de dominio, pero yo creo que sí se va avanzando un poquito. Ahora con los medios electrónicos es más fácil verificar si el poder es vigente o no, a través de ese famoso registro nacional de poderes. Y la intención es justamente que sepamos que el poder que se otorgó en Chiapas sigue vigente, porque no tengo acceso inmediato a los protocolos del notario, pero sí a través del registro pudiera enterarme si es vigente o no. O sea que si alguna persona tiene un poder y si se lo hubiesen revocado y él seguiría actuando en nombre de su mandante, estaría cometiendo un fraude, sí, no, él responde un abuso. Él responde ante terceros de los actos que haya celebrado a sabiendas que el poder está revocado. Él tendría que responder ante los terceros por esos actos que hace a sabiendas del poder que está revocado, porque ya la persona ya le dijo que no actuara ni a su nombre ni a su cuenta. Ni a su cuenta. Entonces él estaría pues ahí prospecto a demandas diversas por andar actuando. A reserva de las acciones que tienen de la rendición de cuentas del mandato, los actos que celebre después serán por exclusiva cuenta, ¿verdad? Sí. No obligan al mandato. Así es. Pues nos ha usted ilustrado de una excelente manera, y creo que a nuestro auditorio y público pues es benéfico, y esperemos que nos manden sus comentarios, que nos conecten en www.tvimagen.mx y a los teléfonos que aparecen en su pantalla. Y no duden que todos sus comentarios serán debidamente atendidos y serán contestados. Le vamos a agradecer infinitamente aquí al licenciado que haya aceptado esta invitación para venir a su primer programa, que esperemos que con el auditorio y con los invitados dure mucho tiempo. Y bueno, pues un servidor también les da las gracias por este tiempo que
que nos están poniendo ustedes su atención y los esperamos